En el año 2006, como empresa, mucho antes como asociación cultural. En el 97, como asociación cultural. Vale, yo soy Jacobo Pallarés y en 1997 fundé lo que era el colectivo artístico llamado Tres Teatre, con Gabriel Ochoa y Juan Andrés González, y de ahí fue el caldo de cultivo de lo que es ahora Teatro Inestable en el 2011. Según si el espectáculo lo creo yo, es iniciativa mía, suelo ser el director o el autor o performance o a veces, pocas veces, actor. Pues yo soy Maribel Bayona, yo me subí al carro de Tres Teatre aproximadamente en el 2001, creo recordar. Bueno, conocí a Jacobo y al resto del equipo y me uní a ellos, y luego en el 2003, cuando iniciamos el proyecto de sala, pues también entré en el proyecto. Y bueno, básicamente en la compañía tengo varias funciones. Si algunos proyectos, si bien parten de mí, he podido estar en dirección o en creación, y en otros proyectos que han partido de otros compañeros suelo estar como actriz para los espectáculos de Jacobo o de Pedro. Y bueno, básicamente mi formación es actoral. Estudio arte dramático y, bueno, y también filología hispánica, como el resto, prácticamente todo el resto de socios, que somos filólogos todos. La finalidad de la compañía, pues poner en escena nuestra forma de entender la vida, nuestra forma de compartir nuestras vivencias como único vehículo para lanzar un discurso a la gente, como única forma de que se nos pueda escuchar. Trabajamos desde el teatro como un posicionamiento social en el campo artístico. Tenemos cosas que decir, tuvimos cosas que decir en el 97 y quisimos decirlas de manera escénica. Y por eso fundamos y creamos lo que era un colectivo escénico, un colectivo teatral. Utilizamos la escena para criticar, para exponernos y para decir al mundo que estamos aquí, y lo decimos desde la escena. Yo en mi caso tengo prácticamente una dedicación exclusiva a la sala, aunque también estoy en otros proyectos y en otras compañías. Pues en ocasiones cuando me llaman de otras compañías distintas, de otras empresas, para trabajar en proyectos artísticos, si me interesa el proyecto lo acepto. Pero bueno, yo siempre digo que este es nuestro proyecto personal, para mí es el más importante y es el prioritario. Y bueno, trabajamos todas las mañanas aquí, y cuando hay producción, además, dedicamos prácticamente todo el día. La dedicación exclusiva es desde hace unos 2 años, cuando podemos tener nuestro tiempo invertido aquí una recompensa económica, una remuneración. Antes hemos necesitado vivir, como todo el mundo, con otras parcelas de la vida. Por ejemplo, yo he sido 20 años camarero y eso me ha posibilitado pues dedicarme en invierno a la sala, a la compañía, al proyecto, porque no nos gusta llamarlo empresa, sino proyecto cultural, proyecto vital, proyecto personal, como ha dicho Maribel. Y ahora, desde hace 1 año y medio, 2 años, podemos dedicarle 100% casi nuestro tiempo al proyecto. 3 momentos claves, pues están muy ubicados. Es el 97, evidentemente, como origen de un algo, de un colectivo, de un grupo que abre sus puertas, de 3 personas que abren las puertas a mucha más gente, a poder trabajar todos juntos de una manera casi horizontal, en el 97. Luego, en el 2000 hay 3 o 4 momentos, diría yo. En el 2000, cuando empezamos a entender el hecho escénico de una manera distinta, teníamos una manera textual de entender el hecho escénico, y pasamos en el 2000 con unos primeros espectáculos, Vorágine, Jeremías, Carnavís, a entender el hecho escénico de una manera totalmente distinta. Viene refrendado por
las clases magistrales de unos profesores de la universidad, José Luis Irera, en el Diago, donde nos explicaban que el cuerpo era igual de importante que el texto. Entonces eso es sobre el 2000. Y el 2003, cuando gestionamos un espacio propio y podemos trabajarlo. Ese es otro momento, y otros momentos ya sería más personal. Yo creo que puede ser importante para el impulso de la compañía la última producción, la anterior, o sea, la que tiene que ver con el ejercicio 2010, que fue una producción dirigida por Jacobo, y que por fin, en cuanto a la distribución, que siempre es muy complejo porque haces las funciones en tu sala y poco más, bueno, pues fuimos seleccionados en el circuito de la red de teatros nacionales, y entonces pudimos hacer, pues eso, 15, bueno, casi han sido entre 15 y 20 bolos alrededor de España, y mostrar nuestro trabajo y compartirlo fuera de la Comunidad Valenciana y fuera de estos muros. Y yo creo que ha sido un momento importante también para la creación, para nuestra seguridad, para el diálogo, no sé, creo que ha sido un momento importante y que ha hecho que las nuevas producciones se encaren de otra manera, porque si no había una especie también como de cansancio de hacer todo aquí y nada más que aquí. Sí, y hemos encontrado como una red que parece que nos pertenece, o sea, en la que nos podemos sentir identificados, porque la valenciana, el circuito valenciano no había cabida para nosotros, o esto es lo que parecía. Sí, por eso cuando hablemos de sala veremos el porqué, el origen, por qué creamos una sala, pero sobre todo es porque nuestros espectáculos tienen una concepción de ruptura, sobre todo espacial, o ruptura del concepto clásico teatral. No hay muchas posibilidades de cabida en salas convencionales como son las que representan el circuito teatral valenciano, y esa red que nos hemos encontrado, donde de alguna manera ha explotado en la producción en el 2010 sobre Héroes, pues nos ha venido muy bien para conseguir esa estabilidad dentro de la inestabilidad que nos pertenece. Que es primero la comunitaria, Teatros de la Generalitat, que nos da una subvención para 2 producciones, que son para personal y para voz, para 2 producciones propias de Teatro de lo Inestable que se estrenan en estos muros. Se estrenan una en septiembre y la otra en febrero, con la prórroga esta que da en febrero, pero dentro del 2010 más o menos. Son esas 2 actividades de producción. Es un poco complicado porque nosotros somos un proyecto peculiar en cuanto que somos sala y compañía, y la misma empresa gestiona las 2 cosas, por lo tanto las arcas son las mismas, los presupuestos generales son los mismos, no hay partidas para producción, partidas para programación, sino dentro de las miserias en las que vivimos tenemos que dar lo que podamos a cada uno de ellos. Entonces pueden variar las partidas según las circunstancias del momento. Es muy complicado decir. Nosotros presentamos a la Teatro de la Generalitat unos presupuestos valorados, cuantificados en unos 30.000 euros, y lo que se nos da son 12.000 euros. Entonces, con esos 12.000 euros, nosotros tenemos que gestionar esas 2 producciones. Pero el dinero no es íntegro 100%, y esto no quiero que se malinterprete, no es íntegro 100% para lo que es la propia producción, sino que es porque la producción no solo son los actores, los artistas, sino que es la administración, el alquiler del local. Entonces, como el alquiler del local es tanto para la sala como para la compañía, se mezcla todo en los presupuestos generales y se bascula, se oscila entre partidas, pero es complicadísimo decir que la partida de teatros, que sí, que en verdad se gasta para la producción, decir exactamente cuánto se ha gastado, ni más ni menos, sino se ha gastado, pero y se ha gastado, pero no se puede saber exactamente cómo. Pero bueno, pedimos 30.000 y nos concedieron 12.000. Normalmente hay partidas para sueldo actoral, sueldo de dirección. Lo que pasa es que en muchos casos, si son actores o actrices externos del proyecto, tienen su sueldo de esos 2 o 3 meses. Si somos nosotros mismos, lo que hacemos es no
cobrar un sueldo específico para eso, sino repartirlo como muy poquito a poco para todo el año para poder mantener la actividad. Y, por ejemplo, ese es un modelo, una especie de packs que llamamos bastante común, para tener una especie de mini sueldo durante todo el año. Se estira. Se estira. Y también por una cuestión de liquidez. Por una cuestión de liquidez, por el problema, bueno, ya se sabe de cuándo se pagan las subvenciones, se reciben. Bueno, actores, dirección, parte audiovisual, normalmente siempre hay una partida porque siempre trabajamos mucho con materiales audiovisuales, autores, autoría, alquiler del local de algún modo, porque pues, en esas temporadas trabajamos mucho más en el espacio. Y no sé si me dejo algo, alguna partida así más concreta. Sobre iluminación, iluminación, evidentemente, diseño de iluminación, que también nuestro técnico es el técnico de sala, es el técnico que ilumina, que hace los diseños de los espacios, en fin. Sobre todo el dinero de la subvención se gasta casi en personas externas al proyecto. Funcionamos con esos packs por todas las actividades que tenemos, si tenemos giras, si tenemos producción, si tenemos sala, por el trabajo decimos, bueno, pues nos damos este pack de tanto dinero, de X dinero, y tienes que hacer todo. Dices, bueno, pero es que si viene una persona externa y hace ese concreto, en proporción se lleva más que yo, pero claro, tenemos la seguridad de un sueldo a lo largo de todo un año asegurado, ¿vale? Entonces, lo gestionamos de esa manera, pero los externos son a los que sí que se les paga y es donde la subvención se va, tanto a artistas invitados, que desde hace 3 años trabajamos con ese concepto, que nos gusta mucho y hemos aprendido, es de alguna manera abrir nuestro proyecto artístico, nuestra compañía, a personas como en su momento fue Vicente Arlandis, Dominic Borucki, Chimo Flores, Eva Zapico y ahora posiblemente sea también Rodrigo García. Entonces, abrirnos a esas personas se les paga por su participación en las producciones y por ahí es donde se nos van los dineros de las subvenciones. Si no hubiésemos recibido subvenciones para nuestro proyecto, para la compañía en concreto, ahora mismo no podríamos, como compañía, igual podríamos hacer algo, pero muy complicado porque, no sé, estamos muy motivados, tenemos muchas ilusiones de crear, pero todo tiene un coste. Si queremos aprender de personas externas, abrirnos, pagar a profesionales que trabajan con nosotros, ofrecer esos packs a nosotros mismos para poder dedicarnos en exclusiva, creo que de manera radical no podríamos crear. Yo creo que nosotros de verdad intentamos rentabilizar, no es la palabra, no sé cómo es la palabra cuando dices rentabilizar los recursos, o sea, bueno, intentar de verdad con lo poquito que tenemos o lo mucho, de verdad intentamos rentabilizarlo al máximo. Pero sin las subvenciones, yo pienso en la autogestión y en lo poco que podemos hacer de autogestión. Sin las subvenciones, la sala no podría mantenerse, sin lugar a dudas. Hombre, partido, mujer, multiplicado por sociedad del conocimiento, todo ello elevado a capitalismo de ficción es igual a persona. Entonces, bueno, era un poco el concepto de persona y todas sus ramificaciones. También estaba muy latente el concepto de género, por el hombre y por la mujer, y también todo lo que tiene que ver con las redes sociales, con el capitalismo de ficción. Entonces, bueno, a partir de esta idea y de este eje temático, a mí me interesó muchísimo el concepto de género, básicamente, y alrededor de ahí elaboré esta producción y finalmente casi acabé hablando, o mi conclusión fue que al darle vueltas a toda esta temática acabé hablando de la identidad, tanto el género como todo lo demás me llevó a la identidad. Y ha sido una producción interesante porque he trabajado al lado de todos los inestables, es una especie de documental y todos aparecen. Entonces yo decía que estaba sola en escena, que era un reto para mí, pero en realidad estoy muy acompañada porque aparecen todos en formato audiovisual, sobre mi cuerpo, bueno, y de mil maneras. En nuestro caso han evolucionado positivamente. Desde que nos enfrentamos, la palabra es enfrentarse médicamente a unas ayudas, en este caso de teatros de la Generalitat en concreto, porque existen también otras ayudas en la Comunidad Valenciana para las producciones, como pueden ser las del Ayuntamiento, pero en concreto las de teatros, que son las que están más en boca de todo el mundo.
había una evolución muy interesante desde el 2003 que presentamos y no nos dieron nada, 2004 que presentamos y no nos dieron nada, el 2005 que presentamos y no nos dieron nada, y en el 2006 que tuvimos que revertir nuestra estructura jurídica de asociación, pasar a empresa para poder entrar en esa competición con industrias culturales en Valencia, formarnos SL, con todos los gastos que significan y con una mentalidad jurídica que no es la nuestra en ningún tipo. Entonces, a partir de ahí, se nos empezó a dar unas ayudas ya significativas para el proyecto, en la que podría mencionar que el momento más importante para nuestras subvenciones pasa a ser en el 2007 con unas 19.000 euros a producción. De 19 va pasando, va subiendo a 22, a 20, y este año, en el 2010, donde hay una bajada significativa, pero que tiene que ver con la crisis mundial, que hay un recorte en subvenciones y hay una bajada de 22 hasta 12.000, una bajada lógica, en cuanto a que hay menos dinero para repartir por cómo se ha gestionado todo este plan de teatros de subvenciones. Pero hay una bajada significativa, pero ha habido una evolución interesante en cuanto a la evolución de nuestras subvenciones. Yo creo que los criterios de valoración, pongo en duda los criterios de valoración a la hora de conceder subvenciones. Yo creo que son unos criterios que se basan en unos números meramente mercantilistas y no artísticos. Lo voy a hacer así de una manera muy genérica. Y luego, creo que la orden en sí misma, el planteamiento de la ayuda en sí misma tiene un problema para las empresas muy grave, que no es la primera vez que os lo habrán dicho, que es el de la liquidez. O sea, creo que las ayudas se conceden muy tarde y entonces las empresas tienen un grave problema a la hora de funcionar. Y yo a veces pienso que podría haber otros muchos modelos. A veces hablamos de que yo preferiría miles de veces que se nos otorgara no dinero, sino actuaciones remuneradas, por ejemplo. Es decir, que consideraran que este producto o esta creación haga 8 actuaciones en la Comunidad Valenciana por X dinero, y que eso es lo que no fuera un dinero solo para la producción, sino que se concedieran, por ejemplo, actuaciones. No sé, creo que el esquema es un poco dificultoso para las compañías y para la supervivencia, sobre todo de la actividad, que va un poco en contra de la propia actividad. Sí. Sobre todo es que está dando un poco por las presiones del propio sector. Yo soy de las personas que piensan que más que qué mal lo está haciendo la administración pública, pienso que qué mal lo estamos haciendo el sector teatral privado. Todos esos grandes dinosaurios que llevan mucho tiempo viviendo, esquilmando en las ayudas, pero por la propia forma tendenciosa de ofrecer las ayudas, como dice Maribel. O sea, creo que debería pagarse las ayudas, dar las ayudas en el mismo año de concesión, como hace el Ministerio de Cultura. Que hay un problema de liquidez, pues bueno, tendría que arreglarse de alguna manera, como no saliendo un año las ayudas, pienso, y así al año siguiente se pagan en el mismo periodo de año concedido, para poder funcionar las empresas como toca, con el dinero en ese año y no recibiéndolo no se sabe cuándo, pero todavía ni siquiera hemos recibido las ayudas del 2010, que estamos a marzo. Entonces, esa es una manera. Luego tiene que haber una especie de evaluador o de auditoría artística. No solo que tú presentas una justificación, unas facturas por el dinero que te han concedido, sino que debería haber alguien que supervise que eso que te han concedido se lleva a cabo más o menos en los plazos que estipulas y más o menos con el proyecto que has presentado, porque luego todo el mundo lo sabe, que aquí hacen unas vaganchas todos de entregar facturas por a saber qué, o sin cumplir los bonos que se marcan, sin cumplir la programación que se ha presentado. Entonces, sin pagar los cachés a las compañías, sin pagar... O sea, entonces debería haber una auditoría artística desde Teatros de la Generalitat, desde la administración, desde los técnicos, desde la objetividad que se les supone a la administración pública. Y los técnicos que estuvieran en las comisiones deberían ser técnicos objetivos de la administración pública que no tuvieran ningún interés en el sector privado. Pero no es así. De uno mismo. Fase de trabajo de mesa o ideológico,
planteamiento escénico y ensayos puros y duros. Modelos de representación no convencionales. No sé. Constancia, empecinamiento, contacto con el cuerpo. posicionamiento social. La percepción del espectador la consideramos desde nuestro espacio y por lo tanto es una concepción muy cercana, muy próxima y muy inmediata. La audiencia debe esforzarse por mi trabajo, creo que debe esforzarse con cualquier trabajo, tanto como yo me esfuerzo por comunicar. Bueno, yo considero que no manipulo al público, creo que los tengo muy presentes como espectadores activos, igual que yo pretendo ser una actriz, una creadora activa. El rol que tiene lo espectacular en mi trabajo. Lo espectacular es que tiene muchas formas de verlo, ¿no? Pero ninguno. Lo espectacular en mi trabajo no tiene ningún tipo de rol porque sobre todo trabajo desde la proximidad, desde la inmediatez, desde la realidad escénica, desde el compartir lo mío, lo propio, desde lo uno mismo hacia el otro, o sea, comunicar desde el yo inmediato, desde el yo escénico, sin filtrarlo por lo espectacular, por lo convencional, por lo teatral, por el artilugio. Lo que me motiva para trabajar son mis preocupaciones, mis inquietudes. Si me imaginara que fuera un pintor, mi actitud con el lienzo sería dejarlo en blanco, porque no sé pintar. Lo dejaría en blanco y eso sería un mejor trabajo que llenarlo de colores. Los colores podría llevar a pensar que es lo espectacular. Entonces enseñaría ese cuadro en blanco como en la obra de arte y empezaría a reflexionar con otras formas, con el cuerpo, con la palabra, con la mente, pero no lo pintaría, no me atrevería. En este momento estoy muy interesada por la identidad en sí misma y, bueno, evidentemente por muchos problemas sociales y políticos que están a nuestro alrededor. La estética es la forma artística que has elegido para contar lo que te sucede. Y creo que la estética no puede no ir ligada de la ética. En mi caso, como soy muy caótico a la hora de crear, unas veces viene una cosa por delante, luego otra por detrás, a veces a la vez, pero no me viene siempre primero la forma, luego el contenido, no tengo una forma lógica de trabajar, sino muy caótica. A veces no viene ni la forma ni el contenido, no viene nada, viene ese cuadro en blanco y... Creo que se puede trabajar fuera de las estructuras de apoyo, creo que sí. Creo que sí, lo que pasa es que hay que inventarse muchas cosas y ser muy creativo, pero sí, creo que sí. Todo. Mis obras soy yo y yo soy mis obras. Mis intereses políticos y mis intereses teatrales creo que están muy ligados y que dialogan entre ellos, que están unidos, que unos son motivadores de los otros. En el teatro no debería desligarse la política del arte, deberían estar totalmente ligados. Lo específico del teatro para mí es un lugar de encuentro, de comunicación, vehiculador de inquietudes artísticas, políticas, sociales, un lugar donde se puede comunicar a otro que te escucha y reflexiona sobre lo que tú dices y lo contrasta. Una concepción espacial específica en la que hay una mayor cercanía, un espectador más activo, un actor más activo y una manera de narrar
distinta y una temática actual. El proyecto que he querido realizar desde hace mucho tiempo es el que estoy realizando desde hace mucho tiempo. Porque quiero trabajar en esto, porque me hace feliz y porque creo que hemos conseguido encontrar un espacio desde donde decir, desde donde crear y desde donde ser felices. ¿Eres feliz con lo que estás haciendo? Tengo que responder la pregunta que me planteo a mí mismo. Me lo planteo muchas veces y con todas estas responsabilidades, al crearnos empresa, la seriedad que supone, el gasto fijo que conlleva, el mantenimiento de unas estructuras, el mantenimiento de unos recursos humanos, de gente que trabaja con nosotros, de las ilusiones puestas de la gente del proyecto en nosotros, como líderes, las expectativas que hay en la gente, en mi familia, en mis hijos, en mi mujer, en todos mis compañeros, en este proyecto. Me pregunto a veces si esa responsabilidad, esa seriedad, ese peso que llevo encima, si me hace feliz. Me lo planteo todos los días que me voy en tren hacia casa, a Gandía, y muchas veces ni me lo quiero contestar, pero me hace tremendamente feliz.